buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín, a las 9:07 de la noche comenzamos Demoliendo Mitos de la Política, charlas completamente en vivo. Como todos los miércoles me acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo el señor Juan Antonio Aguilar desde Madrid. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí viviendo jornadas históricas. Efectivamente, y hoy vamos a establecer el foco del análisis y de la conversación en la reunión del BRICS Plus en Kazán, sin lugar a dudas. ¿Querés comenzar vos, Juan Antonio, con una perspectiva un poquito más general del análisis? Bueno, pues sí, es decir, a ver, yo creo que para tener una idea clara, porque podemos imaginar que, lógicamente, los medios de comunicación o de la OTAN, en general, los medios de comunicación anglosajones, van a intentar contrarrestar lo que ocurra en Kazán. Y lo van a intentar contrarrestar fundamentalmente con expresiones del tipo no se han conseguido los acuerdos que se preveían, no han entrado todos los países que iban a entrar, en fin, todo este tipo de cosas. Bien. Yo lo que diría a nuestros espectadores más es que no hagan ni puñetero caso. Es decir, porque eso viene muy bien para rellenar titulares, pero no va a dar una visión real de lo ocurrido. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver, porque el éxito de la cumbre de los BRICS se va a medir en lo siguiente. Primero, porque va a haber pasos adelante. ¿Vale? Pasos adelante, que podríamos llamarlo el aspecto cuantitativo. Pasos adelante que a lo más tarde podemos ir comentando. Y eso lo que hace es mantener una tendencia ¿eh? Eh, que ha venido ocurriendo desde los últimos años, en los cuales los BRICS se fueron más o menos coordinando, fueron eliminando obstáculos, fueron coordinándose y de alguna forma llegando a acuerdos, se fueron dando pequeños pasitos. Ya en la última cumbre en Johannesburgo ya se dio el paso de admitir a 5 nuevos miembros. Uno de ellos no ha confirmado todavía, que es Arabia Saudita, lógicamente, y hay que entender las presiones que está teniendo Arabia Saudita, porque, claro, entrar en los BRICS supone enemistarse ya completamente con los Estados Unidos. Y para Arabia Saudita esto es un problema. Es un problema primero porque gran parte de su negocio de exportación de energía se fundamenta recibe pagos en dólares. Y porque además todo su sistema de defensa está basado en sistemas de armas norteamericanos. Cambiar eso, si hubiera unas sanciones, como ya se ha solicitado en la Cámara de Representantes norteamericana, o bloqueos o cualquier cosa de tipo, significaría un derroche de dinero ahora mismo para el reino que sería prácticamente inasumible. Con lo cual, Arabia Saudita tiene que ir con pies de plomo en todo este tema y va muy poco a poco, por eso no solicitó la entrada, pero ahora todavía no la ha ratificado, e irá muy lentamente por estas razones que explico. Entonces, bueno, estos pasos cuantitativos se van dando y se han dado más en esta cumbre de Kazán. Pero aquí lo importante son los pasos cualitativos. Es decir, ¿el qué es esto de los pasos cualitativos? Hombre, pues que el proceso es imparable, que se ha iniciado un proceso, que es un proceso que lleva años avanzando, que sigue avanzando a pesar de los conflictos geopolíticos actuales, que ha ido mejorando la situación del bloque BRICS, que se ha ido entrelazando cada vez más con otros bloques como, digamos, análogos o aliados o similares, como puede ser la Organización de la Cooperación de Shanghái, o como puede ser la Unión Económica Euroasiática, o como puede ser la ASEAN en Asia, o como puede ser la Liga Árabe, la Unión Africana, etcétera. Y estos aspectos cualitativos sí que son importantes porque nos indican la proyección, nos indican el futuro. Y esto es lo más importante. Es decir, y es lo que hay que tener en cuenta.
en concreto lo que ha ocurrido en Kazán, tanto ayer como hoy, y lo que pasará el día de mañana, hombre, pues podemos, lógicamente las noticias nos van llegando y además a borbotones, es decir, por ejemplo, la declaración que ya ha sido aprobada, la declaración de Kazán, son 140 puntos. Yo todavía no me ha dado tiempo a leerla entera. Es decir, sé algunas cosas que son significativas porque nos indican claramente algo, y es que así como el BRICS se definió siempre como un bloque económico o como económico financiero, bueno, pues se está tomando decisiones geopolíticas. Por ejemplo, la de reconocer al Estado palestino, reconocer el tema de la solución de los dos estados para el conflicto Oriente Medio, o el de solicitar a Naciones Unidas, donde el secretario general está allí en Kazán, solicitarle que se admita a Palestina como miembro de pleno derecho, que es tanto como el reconocimiento ya no solamente de más de 120 países o 30 países como ahora mismo, sino ya el reconocimiento conforme al derecho internacional. Y lógicamente, en base a las propias resoluciones de Naciones Unidas, ¿sobre qué se va a reconocer Palestina? Pues sobre las fronteras de la resolución 242 de Naciones Unidas del año 67. Claro, es decir, no hay otra, ¿no? Este tipo de decisiones geopolíticas también las está tomando el BRICS, lo cual lo hace entrelazar más, como digo, con otros organismos supranacionales como euroasiáticos, africanos o de Oriente Medio o asiáticos de Asia-Pacífico, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, pues esto es un poco la perspectiva con la que tenemos que mirar la reunión de Kazán. Bien, como referencia conceptual, muy pero muy resumida, el BRICS fue establecido en 2006 por Brasil, Rusia, India y China. A partir del formato de BRICS Plus comenzó la expansión. En 2024 determinaron la inclusión de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. También presentaron... Sí, se Sí. había incorporado antes Sudáfrica. Perdón, Sudáfrica anteriormente también. Efectivamente, si no recuerdo mal, 2 años después de la fundación, pero puede que lo recuerde mal, 2008, si no recuerdo mal, puede que cometa un error. Para Argentina también en su momento una invitación para la cual Lula, recuerdo que había realizado un esfuerzo diplomático muy grande, pero justo abandonó el gobierno Alberto Fernández y comenzó el descerebrado de Milei, y Milei lo rechazó por lo menos de palabra, aunque formalmente esa invitación para mí todavía aparece pendiente, aparece abierta. Más allá de eso, el BRICS presenta alrededor del 45% de la población mundial, el 36% de el producto mundial medido en paridad de poder adquisitivo, bastante más, 36%, bastante más que el G7 con menos el 30, 29,3%, y casi, no, más del doble que la Unión Europea con 14,5%. Previsto para este año 2024 crecimiento del 4% frente al 1,7% del G7. Bueno, además establecieron un banco para el desarrollo con Dilma Rousseff como su presidenta, cada vez más grande. Bueno, muchas veces recorren las estadísticas en cuanto a recursos minerales, energéticos, alimenticios, etcétera, etcétera, y a todas las luces aparece como la organización de países más grande del mundo y como el futuro. Frente a esto, Juan Antonio, ¿cuál es la reacción de Occidente ante esto? ¿Acompañar amistosamente o rechazar visceralmente? No, vamos a ver. Es decir, evidentemente la reacción de los gobiernos y por lo tanto de su aparato mediático occidental es la del silencio y el rechazo. Es decir, por ejemplo, en España prácticamente las noticias sobre la cumbre del BRICS ocupan segundos en los telediarios, es decir, no se le da la mayor, la más mínima importancia, es como si no existiera. Es decir, cualquier viaje de cualquier desgarramantas de político europeo ocupa más espacio, pero bueno, esto no es otra cosa que una estrategia, ¿no? Es decir, bueno, pues que
que esto tenga la menor visibilidad posible. Pero claro, la realidad no la puedes ocultar todo el tiempo. Es decir, al final, es decir, los hechos y los datos son tozudos y se van a imponer, ¿no? Como tú has indicado, la economía de los BRICS, en paridad de poder adquisitivo, supera claramente al G7. Que el G7 reúne las 7 economías, iba a decir más grandes del mundo, pero eso es mentira, porque ahí no está China ni India, por ejemplo, ¿no? Sino reúne realmente a las 7 economías occidentales más grandes, ¿no? Bueno, pues esto es significativo. Yo tenía por aquí un gráfico de que ya más o menos estamos en un 37 más o menos frente a un 29 del G7. Esto se produjo ya en 2020, se produjo el punto de inflexión. A partir de ahí, la brecha económica se ha ido ampliando, pero vuelvo a lo que decía al inicio. Lo importante es la tendencia. Si los BRIC de media van a ir creciendo entre un 4 y un 5% según datos del Fondo Monetario Internacional, mientras que el G7 va a ir creciendo un 1 y pico según datos del Fondo Monetario Internacional, que está dominado y controlado por las potencias occidentales, es decir, por el G7, pues esto significa que la brecha cada año que pase se va a ampliar. Es decir, el año que viene va a ser un crecimiento de un 4% sobre el PIB de hoy más el 4% de este año, o del 3 y pico por ciento de este año, o del 4 y pico por ciento de este año. Mientras que el G7 va a crecer un 1 y pico sobre un crecimiento ya menor del de este año. Y dentro de 2 años ocurrirá lo mismo. Es decir, con lo cual, si esto se mantiene así, en 5, 6, 8 o 10 años, bueno, pues podemos estar hablando de una diferencia ya de 20 puntos o más. Claro, si a esto le unimos efectivamente que los BRICS van a controlar más del 50% de las fuentes de energía, de los alimentos, del agua potable, de la demografía, de las tierras raras, del control geográfico, es decir, me refiero a pasos estrechos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso de los papers científicos publicados en revistas especializadas que indican el grado de desarrollo científico, pues, hombre, no sé, es decir, yo no sé cómo no ven en Occidente que esto ya no es imparable. Es un proceso que es muy difícil ya que tenga vuelta atrás, salvo que unice una guerra mundial, una cosa, es decir, absolutamente enloquecida, ¿no? Es decir, algo que no pueda entrar ahora mismo en esquemas racionales. Pero es que además hay una cosa mucho más importante, y vuelvo a los aspectos cualitativos. Es verdad que el G7 todavía, bueno, pues tiene en su haber un 20 y tantos % del PIB mundial. Pero vamos a ver qué tipo de economía. Porque si hablamos de economía real, es decir, si hablamos de producción de alimentos, que es lo que da soberanía alimentaria, de producción energética, que es lo que da soberanía energética y capacidad de producción, de producción en minerales, tierras críticas, tierras raras, minerales estratégicos, demás. Si vemos eso, es decir, por ejemplo, en producción de materiales electrónicos, de chips, de microprocesadores, de reactores nucleares, es que el aspecto cualitativo resulta que esa economía tiene una capacidad productiva y, por lo tanto, de mantener un crecimiento mucho mayor que una economía occidental, donde gran parte de ese 29% de PIB es especulación financiera, CFDs, commodities, fondos de inversión y pura especulación, industria del ocio, servicios, muchos servicios. Es decir, claro, esto es decir, no, digamos, no tiene el mismo peso real unas economías que las otras. Sí, hasta ahora lo que ha habido es un claro flujo de
del valor añadido que se producía en la economía real del subglobal hacia Occidente, a enriquecer hacia Occidente. Es decir, una forma de neocolonialismo bastante estudiada, es una forma de expolio del subglobal hacia las economías occidentales, porque estas, gracias al dólar, gracias a sus mecanismos de control financiero internacional, como el Banco Mundial, el Foro Monetario o la propia Organización Mundial de Comercio, lo que hacían era atraer el ahorro de este subglobal para financiar sus propias deudas e inversiones. Con lo cual, lo que se está haciendo es financiar el desarrollo de ese G7 a costa de todo el subglobal, es decir, a costa del BRICS. Es decir, es increíble, ¿no? Pero es decir, uno se da cuenta bueno, pues de cómo ha funcionado esta economía, y sigue todavía en gran parte funcionando esta economía. Pero claro, es decir, en el momento que todos se dan cuenta de que esto no puede seguir siendo así, de que esto es un expolio, y entonces los BRICS y otras organizaciones supranacionales se empiezan a mover en esa dirección, en esa tendencia que yo decía, pues esto, lógicamente, ya va a ser imparable, porque nadie va a poder evitar que los países del sur quieran desarrollarse, quieran poder disfrutar de las ganancias de su economía real, de su soberanía alimentaria, de sus riquezas naturales, etcétera, etcétera, de su desarrollo industrial, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que decir también que en el G7 también están de las economías, quizás las economías más endeudadas, salvando alguna excepción, es decir, pero de las economías más endeudadas del mundo. Entre otros, bueno, los Estados Unidos, que ya ha sobrepasado los 35 billones con B de dólares de deuda. Es decir, claro, ¿cómo se va a financiar? Simplemente hagan la cuenta en un papelito de los intereses que genera esa deuda todos los años. Este año pasado, los intereses de la deuda norteamericana ya han sido mayores que todo el presupuesto de defensa. Más de $1 billón de intereses de la deuda, sin pagar nada del principal, solo de intereses. Claro, ¿cómo se financia eso? Eso se financia porque realmente se está expoliando el resto de la economía del mundo. Es decir, y en el fondo, pues porque como tienes la moneda de reserva, como tienes el control financiero de los grandes bancos y de las instituciones financieras internacionales, los grandes fondos de reserva, incluso dominas las agencias de calificación, pues lo que haces es atraer el dinero de los ahorradores, es decir, de las empresas del subglobal, que acaban teniendo su dinero, sus capitales en esos países del G7 y sus aliados, ¿no? Es decir, entonces esta es la realidad. Y eso es lo que se ha roto. Eso es lo que BRICS, cada vez que hay una cumbre, va cada vez más horadando. Es verdad que el proceso es lento porque es muy complicado. Es muy complicado. Hay que tener en cuenta que cualquiera que recuerde las complicaciones que ha tenido la Unión Europea cada vez que ha tenido una ampliación, que ha habido que establecer todo un tema de fondos de fondos sociales europeos para ayudar al desarrollo, para que se alcanzaran determinadas ratios que permitieran estar en la Unión Europea esos países sin que provocaran unos grandes desequilibrios, ¿no? Es decir, y eso cada vez que ha habido una ampliación en la Unión Europea ha ocurrido. Es un tema muy delicado. Pues fijaros lo que es de golpe pasar de 5 a 10 y de 10 ahora, es decir, si se atendieran todas las solicitudes que hay de ingreso, pasaríamos a 40 países, que además no son anexos, no son conexos. Es decir, unos están en África, otros en América, otros en Asia. Es decir, esto implica una complejidad tremenda, por lo cual tenemos que entender que esto hay que organizarlo de alguna forma. Y de hecho creo que uno de los resultados de la cumbre de Kazán va a ser establecer, bueno, todo un procedimiento de los países que son miembros y los países que son asociados, que poco a poco irán haciéndose miembros, pero, es decir, con un periodo de aclimatación.
Entonces veremos cómo, vemos que hay, no sé cuántos saldrán de esta reunión, pues lo sabremos creo que mañana, aunque ya está decidido, pero no lo han hecho público. Pues a lo mejor pues se convierten entran 2 miembros y a 8 asociados, o 10 o 12 asociados, y será un proceso que tendrá que ir así, lentamente, porque además cada país es muy distinto, con balanzas de pagos muy, muy distintas, con problemas económicos también muy distintos, con relaciones comerciales y flujos de dinero, capital, o sea, de capital, de productos y demás también muy distintos. Y bueno, eso no queda más remedio que de alguna forma organizarlo. Y esto realmente, aunque se ha hablado mucho de los grandes avances que se pueden dar en cuanto al tema de un sistema de pagos internacionales para sustituir al SWIFT, de una moneda de intercambio internacional, etcétera. Es decir, es que esto es previo. Es que si no organizamos eso primero, es decir, lo que van a organizar entonces va a salir un caos. Se puede provocar un caos importante. Entonces yo creo que es un paso muy importante que pueda empezar a estructurarse ese bloque para ir equilibrando economías, para ir desarrollando las infraestructuras que permitan el flujo de capitales y de productos entre ellos. Para eso también hace falta las infraestructuras de transporte que permitan esos flujos. Y el transporte es, por supuesto, por ejemplo, es el transporte electrónico de capitales para los pagos, pero también es el transporte de las mercancías. De ahí viene toda esa estrategia de corredores y de rutas en Asia, corredores norte-sur y rutas este-oeste, que van a conformar toda una red de distribución en Eurasia, que también se va a ampliar a Oriente Medio, y que no tengo ninguna duda de que con el tiempo también ocurrirá en la propia África. Y aparte de las rutas comerciales abiertas interoceánicas que se establecen con América del Sur, ¿no? Es decir, hay que llamar la atención a la gente cuando escuche hablar del tema de BRICS, la complejidad que tiene esto, ¿no? Que entiendan la complejidad, que entiendan lo difícil que es desmontar un tinglado de 80 años desde Bretton Woods, un tinglado de 80 años, en el cual una serie de señores le impusieron al mundo unos esquemas económicos de los cuales han vivido parasitando las economías de decenas de países. Y los recursos naturales de 2/3 partes del planeta, ¿no? Entonces, desmontar todo eso es muy complejo, necesita tiempo, necesita imaginación, soluciones políticas y ir quemando etapas, porque no se trata de dar un acelerón y quemando etapas. Por ejemplo, hemos sabido que la perspectiva china para el tema de la desglobalización le llevan a 5 años. La rusa es un poco más larga, ellos piensan en 10 años. Pero sí que hay una cosa que es cierto, y vuelvo al aspecto cualitativo de las tendencias, ¿no? Es decir, la desdolarización no es una cosa que se le ocurriera a Xi Jinping y a Putin hace 2 días. Es decir, esto, mirad, la desdolarización desde el año 2000 tiene una tendencia negativa. Hubo un momento en que era casi del 70% de las transacciones internacionales se realizaban en dólares y ahora supera por poco el 50%. Es una tendencia negativa, permanente prácticamente. Solamente en 2015 hubo un pequeño aumento, posiblemente cuando comenzó el tema de las sanciones norteamericanas y occidentales contra Irán, contra Rusia, contra otros países. Y claro, eso produjo una distorsión. Pero ni siquiera lo detuvo. Ya al año siguiente, 2 años después, continuó el proceso de desdolarización. Si es posible establecer mecanismos de pago internacionales que puedan sortear al dólar, que puedan sortear al sistema SWIFT, que puedan sortear a los bancos intermediarios de transacciones internacionales que lo hacen en dólares, el proceso de desglobalización se acelerará. Y también que países del BRICS
que tienen todavía mucha deuda en bonos en dólares, o sea, mucha deuda norteamericana y reservas de dólares que tendrán que ir soltando. China ha soltado mucho, pero es que sigue teniendo mucho. Claro, entonces, Precisamente, Juan Antonio, recién vos referenciabas la deuda de los Estados Unidos, enorme, inabordable, y entre los principales acreedores aparece la China, pero en los últimos años, de hecho, hasta hace no poco como el principal acreedor de Estados Unidos, por lo menos el principal acreedor extranjero, desde hace algunos años comenzó China a abandonar esos bonos de la deuda y eso connota para el dólar un golpe terrible claro, claro. porque el déficit de Estados Unidos, tanto en la economía real como en la economía financiera, aparecía mantenido en la voluntad de adquisición de deuda. Precisamente los chinos realizaban las ventas a Estados Unidos, los estadounidenses generaban dólares con la maquinita para la compra de eso y esos dólares para los chinos hasta hace poco aparecían como valiosos, dólares o bonos. Entonces los chinos aparecían recibiendo eso. Bueno, ya no lo quieren como antes. Claro, Eso evidentemente. para el dólar connota un golpe Claro, terrible, claro, terrible. evidentemente. Es más, una vez que China se puso a vender, quedó como mayor acreedor de la deuda norteamericana Japón. Japón. Pero claro, Japón, por sus problemas económicos ahora mismo, también necesita liquidez y ha empezado a vender deuda norteamericana. Pero irremediablemente no le queda más remedio. Es decir, esto es una cadena de situaciones que se van produciendo que tienen como efecto, tienen el que poco a poco, por supuesto, yo creo que habrá un momento en que habrá una aceleración y una caída ya del uso del dólar. Mira, una de las cosas que como todavía es muy prematuro, por todo lo que he explicado antes, es decir, vamos ya directamente a la moneda, BRICS, de intercambio. De momento ya lo que se plantea es que la mayoría de las transacciones comerciales y económicas se realicen entre los miembros BRICS, entre los miembros y asociados BRICS, sean monedas nacionales. Es decir, que no se utilice el dólar. Claro, para eso hacen falta una serie de instrumentos. Hace falta que exista un sistema de pagos internacional. Ya existen varios que ya se empiezan a utilizar, unos chinos, unos rusos y demás. Pero además se ha propuesto en lo que llaman el bridge BRICS, es decir, un puente BRICS, que sería, pues, a partir de la tecnología blockchain, es decir, la posibilidad de la transferencia directa de esos pagos internacionales sin pasar por los bancos intermediarios, que están todos controlados por las finanzas occidentales y, por lo tanto, sin necesidad de dólares. Esto lo vamos a ver en 1, 2, 3 años, lo que va a significar esto en cuanto a desdolarización. Y cuanto más avance el proceso de desdolarización, más evidente se va a ir haciendo la necesidad de esa moneda BRICS que está en los papeles, que está desarrollada, que está en los papeles. Es decir, que no se ha abandonado. No hay nada en la declaración ni en las conversaciones de que se vaya a abandonar el proyecto de una moneda BRIC, ni nada por el estilo. Es decir, todo lo contrario. Aquí de lo que se está hablando, donde tiene alguna cosa aquí apuntada, mirad, lo que se está hablando es la creación de un sistema de pagos alternativo en la moneda de los países BRICS, incluida una red de bancos nacionales interconectados a través de los propios bancos centrales de los países, que dejan de ser entidades independientes, como ahora de los gobiernos, como ocurre, por ejemplo, en Europa, es que son entidades, el Banco Central Europeo, que es una entidad independiente, domina la política económica y monetaria sin que los ciudadanos puedan ahí decidir nada, y aquí se van a supeditar, lógicamente, a los gobiernos porque son los que van a determinar a través de esos bancos centrales, los bancos nacionales que van a estar interconectados. La creación de una plataforma unificada para la negociación de valores nacionales de los países miembros. Es decir, el poder, de alguna forma, tener criterios de medida en cuanto a cuánto vale tu producto con respecto al mío en mi moneda y inversamente, ¿no? El seguro BRICS, es decir, esto va enfocado fundamentalmente a confrontar las sanciones occidentales.
Es decir, cuando dice, no, tal país no va a poder vender petróleo o gas o no sé qué, porque los buques que lo hagan van a ser sancionados. Y si lo hacen, ninguna empresa occidental les va a asegurar. Pues claro, tienen que crearse compañías de seguros propias de los BRICS para poder asegurar esos barcos, esos aviones, o esos sistemas de transporte que van a llevar las mercancías, ¿no? La bolsa de cereales, fundamental, sobre todo porque hay países que necesitan, que hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población mundial está en los BRICS. Es que China son 1.400 millones, India son 1.500 millones de habitantes. Ya solo esos dos países son casi 3.000 millones de habitantes. Necesitan garantizarse su alimentación. Y eso hay que hacerlo. Hay países africanos que necesitan, de alguna forma, que se les garantice que les va a llegar el grano y la posibilidad de alimentar a su ganado, de alimentarse ellos, etcétera, etcétera, ¿no? El desarrollo de metodología común para la calificación del crédito y cooperación entre las agencias de calificación nacionales, buscando ya la alternativa a esas agencias de calificación dominadas claramente por el sistema financiero occidental. E incluso, aunque esto todavía está un poco en mantillas, el tema de un fondo de reserva. Fondo de reserva que sería un mecanismo de apoyo financiero de los países miembros que sería una alternativa al Fondo Monetario Internacional. Porque ahora mismo el Banco de los BRICS, que tiene ya más fondos que el Fondo Monetario Internacional, está enfocado a proyectos. Es decir, a organizar proyectos, sobre todo ese tipo de proyectos de infraestructura que estaba comentando antes, que son necesarias para poder vehicular el flujo de mercancías de unos países a otros, ¿no? Y entonces, bueno, esto todavía parece que hay problemas ahí de cómo se va a poder hacer un fondo de reserva, con qué monedas, es decir, esto hay que estudiarlo, que, como digo, es todo bastante complejo. Un sistema de pago sin efectivo mediante código QR BRICS, el BRICS Pay, que ya se entregó en la reunión de los BRICS, en la unión empresarial, que sería una tarjeta de crédito, ligada a un número de teléfono, al teléfono, y que permitirá pagar con Visa y Mastercard dentro de Rusia y seguramente calculan que en un año le permitirá al sistema MIR ruso pagar en Occidente, porque se hace a través de operadores de telefonía, a través de nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, claro, todo esto es lógicamente una de las consecuencias que va a tener es que el arma más terrible que ha tenido hasta ahora la OTAN y Occidente para ahogar a la gente, para chantajearles, para oprimirles, que son el bloqueo, las sanciones, va a desaparecer. Y la deuda. Claro, va a desaparecer. Claro. Con lo cual, eso, fíjate, para ellos es terrible. Es decir, y todo esto va conformándose poco a poco y, claro, sin duda alguna, llegará el momento en el que, una vez estructurado, una vez desarrollados los proyectos, una vez establecido toda esa infraestructura necesaria de sistema de pagos, de reaseguros, todo esto, una vez que ocurra eso, sin ninguna duda, habrá una moneda que no será una moneda de uso común, porque están las monedas nacionales, será una moneda para pagos internacionales entre países BRICS, que no dependerá para nada del dólar, con lo cual... Sí, recién recordaba el caso de mi país. En realidad, Juan Antonio, todo esto, quizás para la audiencia europea, toda esta explicación respecto a el rol de Estados Unidos y cómo sus instituciones financieras establecieron un mecanismo de transferencia de riquezas, esto para la audiencia latinoamericana parece clarísimo, Clarísimo, sí. porque Ha sido básicamente... víctima de ello, claro. No, exactamente, nuestras economías colisionan permanentemente con las consecuencias de la bendita, o maldita, mejor dicho, deuda con el Fondo Monetario Internacional hegemonizado por Estados Unidos. Y por eso, al costado de las sanciones, las invasiones, caso de sanciones en América Latina, bueno,
Cuba con el bloqueo, lo más criminal de todos desde hace cuántas décadas, Venezuela también, pero el mecanismo habitual, no el mecanismo extremo, aparece en la deuda. Yo primero genero condiciones para que los países aparezcan endeudados, ¿sí? Y una Claro. vez endeudados, despacho créditos como condición, como forma de condicionamiento político. Y a partir de ahí comienzo a determinar toda la política en contra de los intereses nacionales de esos países. En el caso de Argentina, bueno, quizás el más evidente de todos. Y recordaba también el caso de Argentina con respecto a Brasil, Juan Antonio, el principal socio comercial de la Argentina, Brasil, con más de un tercio del volumen de comercio internacional, 36%, y a menudo esa relación presenta el problema de la ausencia de dólares, porque increíblemente, Juan Antonio, entre dos países fronterizos en Sudamérica, realizan las compras y las ventas en dólares y a veces carecen de los dólares y eso genera un montón de problemas incluso para la economía real, porque por ejemplo la industria automotriz aparece distribuida entre Brasil y Argentina, bueno, distintos tipos de industria y carecen de los dólares para el intercambio entre dos países hermanos con una frontera en común. Entonces, solo el cambio de chip, lo podríamos llamar, el cambio de la idea de podríamos comenzar una relación económica sin la necesidad del dólar, a partir de nuestras propias monedas, de nuestros propios intereses, con otras instituciones, eso ya determina cualitativamente, como vos lo remachabas recién, la diferencia entre el día y la Claro, noche. claro, claro. Es decir, en el tema de los pagos internacionales, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que digas, bueno, a ver si voy a mandar los coches, los vehículos, y no me van a pagar. Entonces, claro, tú ¿qué haces? Exiges a través de un banco una garantía, ¿no? Es decir, una especie de aval. Claro, ese aval, ¿qué te lo da? Un banco. Un banco de pagos internacionales que te va a exigir que sean dólares. Claro, es que esta es la cuestión. Fijaros, es decir, a la gente a lo mejor que nos está escuchando y muchos que no, pues todo esto le parecerá un galimatías propio de economistas y demás, pero esto de verdad que tiene una influencia directa en la vida de todos nosotros. Y lo que hemos estado viviendo hasta ahora es inconsentible. Es inconsentible. Mirad, solo un país tiene veto en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: Estados Unidos. El director del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, siempre tiene que ser un norteamericano. El director del Fondo Monetario Internacional siempre tiene que ser un europeo, occidental, por supuesto. No nos damos cuenta de que no es más que una estructura de dominio colonial. Oye, yo lo estoy diciendo efectivamente desde Europa, donde eso no se ve, porque como aquí se ha vivido y desarrollado a costa de eso, y nadie se lo va a decir a la gente. No, mire, usted está viviendo bien porque, claro, le estamos trayendo la energía no sé dónde a muy poco precio. El uranio se lo robamos a los africanos, el oro a otros africanos. Claro, entonces, es decir, a nadie le va a decir, ningún político le va a decir a su población eso, en Europa. Con lo cual, aquí está mucho más escondido. Pero en América, o en África, o en Asia, es evidente. Entonces, no es de extrañar que haya un número creciente de países que vean esto como una posibilidad a día de mañana de poder salir del agujero. Es que del agujero y además de la presión política a que te obliga a estar encorsetado. No es tontería. Mira solamente el tema de las sanciones. Voy a decir, a modo de ejemplo, ¿no? Capital congelado, es decir, robado por los estados occidentales a países del subglobal o del tercer mundo, como queramos llamarlo, me da igual. 12.000 millones a Irán en el 79, 1979. En 2005 a Corea 24.000 millones de dólares. En 2011 a Libia 168.000 millones de dólares. En 2012 a Siria 14.000 millones de dólares. En 2018 a Irán 120.000 millones de dólares. En 2018 a Venezuela 311 toneladas de oro. En 2019 a Venezuela 342 millones de dólares. En 2021 a Afganistán 7.000 millones de dólares. A Rusia en 2022 300.000 millones de dólares. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es un sistema
económico internacional o esto es una banda de atracadores de bancos, de saltadores de caminos, de ladrones de diligencias, que es lo más parecido, ¿no? Entonces yo creo que, es decir, lo del BRIC es que es una necesidad, yo diría incluso ética, ¿no? Es decir, pero bueno, es una necesidad. Y como digo, sobre todo por los aspectos cualitativos, es imparable. Y además me da la sensación que, como decía aquel clásico, nadie puede ya parar una idea a la cual ha llegado su hora. Aparte, tenemos otra serie de factores colaterales de las cumbres de los BRICS, porque parece que solo nos dedicamos a hablar del pleno, ¿no? de la cumbre, ¿no? Pero hay lo que se llaman las reuniones bilaterales. Solo Putin ha tenido en 2 días 17 reuniones bilaterales. Los ha habido algunas muy importantes, de las cuales se habla muy poco en la prensa, por lo menos en la occidental. Por ejemplo, la reunión entre Xi Jinping y Modi, entre India y China, que se ha llegado con un acuerdo para acabar con el puñetero conflicto fronterizo que tienen desde hace décadas, que ponía siempre en peligro no solo los BRICS, ponía en peligro incluso la paz en una zona y entre dos potencias nucleares. Y además con una demografía la mayor del mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues esto surge, este acuerdo surge, este entendimiento surge gracias al tema BRICS, como el que existió entre Irán y Arabia Saudita, como lo que pueda salir de la reunión de Putin con Erdogan, que se está celebrando, creo que, bueno, habrá acabado ya a lo mejor en estas horas. Es decir, todo este tipo de reuniones bilaterales son muy importantes, porque como todavía no está construida toda la estructura necesaria, pues hay que ir tapando huecos, cerrando conflictos, acordando determinadas cosas que son más urgentes. Claro, todo esto es muy importante. La prensa occidental o no se entera o no quiere enterarse, pero dice muy poco de estas cosas que son muy, muy, muy importantes. Es decir, porque evitan guerras, porque evitan problemas graves. Entonces, bueno, yo creo que si sumamos todas estas cosas, es decir, la cumbre de los BRICS, evidentemente, solo puede calificarse de éxito. Además del propio éxito de Rusia como organizadora de la cumbre, en la cual ha demostrado al mundo entero el mito mentiroso, el mentirusco de Occidente de que Rusia está aislada. Rusia se ha sentado con una mini ONU que representa más del 50% de la población del mundo. O sea, es decir, bueno, pues que aquí hay analistas y nafos y personajillos indigentes intelectuales que quieren seguir manteniendo que Rusia está aislada del mundo. Bueno, porque lo siga manteniendo. Es decir, cuando el tonto coge la linda se acaba, pero el tonto sigue. Entonces, ¿qué se le va a hacer? No se puede hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues este es otro éxito más. Este además es un éxito en concreto de Rusia, que ha sido la organizadora y que ha impulsado no solamente la cumbre política, que es la que estamos viendo estos días, ha habido una cumbre empresarial, ha habido una cumbre cultural, porque también hay acuerdos sobre educación, también hay acuerdos sobre intercambio científico, también hay acuerdos puramente empresariales de proyectos. Es decir, es que llevamos un mes y pico con reuniones en Rusia sobre el tema BRICS, que lógicamente como no era de los jefes de Estado, pues se le ha dado menos publicidad. Pero es que se lleva un mes trabajando con el tema. Juan Antonio, aquí algunos de los titulares de los principales medios occidentales respecto a esta cumbre. Putin reúne a sus aliados para demostrar que la presión de Occidente no funciona. BBC. El plan de Putin para derrotar el dólar. The Economist. Rusia, anfitriona de la cumbre de los líderes mundiales de los BRICS, demuestra a Occidente que no está aislado. Esto de The Time, la publicación estadounidense. Se han dado cuenta Putin, por fin. por lo menos un poco más sinceros ellos. Putin reúne a economías que espera eclipsen a Occidente. New York Times.
Putin organiza una cumbre para demostrar a Occidente que no puede mantener a Rusia fuera de la escena global. Washington Post. Cumbre de los BRICS. Putin recibe a Xi y Modi en un juego de poder con Occidente. Esto de Times británica. Occidente quiere a Putin aislado. La mayor cumbre que ha organizado, esto traduciéndolo yo ahora en del inglés, la mayor cumbre que ha organizado muestra que no está solo. CNN. Putin acoge a los líderes del sur global en la cumbre de los BRICS destinada a contrarrestar el peso de Occidente. Associated Press. Más allá de la obsesión por Putin, ¿no? Pues Putin. Sí, porque es que además, a ver, le ha tocado organizar esta vez, este año que tenía la presidencia de Rusia, le ha tocado organizar la cumbre de los BRICS. Ahora, ¿qué Lo obliga miopía todos los años. conceptual o no? Porque qué miopía conceptual, porque acá un hecho histórico para el mundo con personajes de la talla de Modi, de Xi Jinping, de todos los, bueno, de todo Medio Oriente, de toda América El Latina, de presidente todo de Asia, Irán, y ellos obsesionados claro, con Putin. Sí, el presidente de Irán, el presidente de Turquía, presidentes asiáticos, presidentes africanos, presidentes Lula, es decir, Lula que no ha podido ir al final porque se ha pegado un guarrazo, ¿no? Se ha ido y además ha sido más grave de lo que habían dicho. Es decir, pero... Aquí las imágenes de primero Modi, después Ramaphosa, todos, esto muy simpático, todos cumplimentados con dulces de la cocina tártara. Algo leído, yo que querría una probadita de ese, ¿cómo lo llaman? Chac, una cosa así, de miel y cereal, una cosa aparentemente muy rica. Está buenísimo, yo te diré porque sabes que yo estuve en Kazán cuando las elecciones rusas. Ajá. Y efectivamente a los observadores internacionales nos recibieron así, con estos dulces y pastelitos, exactamente igual. Ajá. Y la verdad que está buenísimo. Luego a cada colegio electoral que íbamos, pues nos tenían preparado comida y por supuesto pastelitos de estos. Yo volví con un empacho, que casi me muero. Pero, bueno, decir, por ahí Xi Jinping, sí. ahí Xi Jinping, ¿quién más acá? Bueno, Modi, Mira, estas Putin en su imágenes, salta. Sí, estas en su conviene, salsa. conviene comentarlas. Sí, adelante, Juan Antonio. Sí, mira, hay una cuestión que también hay que ver y es muy importante, que son los gestos y el lenguaje no verbal. Ahí Dilma Rousseff, presidenta del Banco BRICS, lo llaman el Banco de Desarrollo, y expresidenta de Brasil. Sí. Que me parece que la sustituyen ahora por un ruso, Es decir, creo que bien. pero porque creo que toca, no por nada, sino porque toca. Bueno, pues el lenguaje no verbal, que de esto también hay que fijarse mucho, por ejemplo, el abrazo de Modi con Putin, por ejemplo, la sonrisa de Xi Jinping cuando estaba hablando Putin en el pleno, este tipo de cosas, es decir, la tranquilidad que me lo han transmitido algunos que estaba allí, que suelen expresar todos los que van, es decir, los presidentes y primeros ministros, es decir, el ambiente denota una relajación, de que se están haciendo las cosas bien y de que, es decir, que hay una buena atmósfera. Eso es muy importante también, porque indica que están a gusto y que se están haciendo las cosas y que están ilusionados en el proyecto, en pertenecer a este club, a este bloque. Entonces, bueno, cuando alguna vez te dicen, no, parece que es que Xi Jinping está un poco alejado de Rusia, parece que India no sé qué. Hoy leía, por ejemplo, que Erdogan había decidido, vamos, que Turquía no iba a exportar nada que pudiera servir de tecnología de doble uso, que pudiera servir para la guerra en Ucrania a Rusia. Pero vamos a ver, esto, las palabrerías y estas cosas que se suelen sacar, es decir, vamos a los hechos. La realidad es que Erdogan está en Kazán reuniéndose con Putin. Aparte de participar en la cumbre, aparte de solicitar su ingreso en los BRICS, es que está reunido él personalmente con Putin. Es uno de los privilegiados que ha tenido la posibilidad de tener la relación bilateral. Ojo, es decir, casi todos son privilegiados, porque Putin lleva ya 17 o 18 reuniones, pues un poco más y tienen todas reuniones con Putin, ¿no? A ver, sí que hay una cosa que es evidente.
sin duda alguna, el BRICS ha acelerado su proceso de integración mucho a partir de 2014. Y eso sí que es un impulso de Putin. Y es un impulso de Putin porque, claro, cuando ves que un Occidente ya no es que se limite a bloquear, sancionar, desestabilizar o a agredir a un pequeño país pobre, sino que ya es capaz de poner la paz del mundo en peligro, como ocurrió con el tema de Ucrania a partir de 2014, esto te hace plantearte que tienes que buscar otro sistema de integración mundial, tienes que buscar si es posible hacer algún tipo de reforma en Naciones Unidas, porque si no, Naciones Unidas se muere por consumición interna, o sea, es que se muere. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que Putin y Xi Jinping han sido los dos grandes impulsores en estos últimos años, y por eso ha tenido un acelerón. Y, Sí. y bueno, pues bueno, Occidente, claro, identifica claramente en este momento a Putin, igual dentro de un año, cuando haya un nuevo presidente de los Estados Unidos, a lo mejor el más malo de la película es Xi Jinping, ¿no? Es decir, Sí, seguro. por supuesto, Kim Jong-un con ellos siempre, es decir, porque es Sí. otro personaje que siempre está en todas las quinielas, ¿no? Es decir, aunque el hombre no tenga nada que ver, él está metido, a él lo meten y ya está, ¿no? Es decir, o sea, son estas cosas que Sí, determinan la vaciedad intelectual de la política occidental. recién a la vista, Pezeshkian, el presidente de Irán, el presidente de, bueno, ahí Lukashenko, antes el presidente de Vietnam también, todos comiendo, bueno, un dulce o la recepción de esta chica también bien recibida de nuestra Sí, 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 parte, sí. Juan Antonio, ¿eh? Qué A belleza las ver, mujeres, por yo, favor. yo tengo un compañero del instituto que estuvo Sí, también en las elecciones, ya me oirá decirlo ahora en el programa, estuvo también en las elecciones rusas, allí en Kazán, y dice, yo cuando me jubile me voy para allá. Porque efectivamente, es decir, es oh, una belleza Gutiérrez muy ahí, bonita. comiendo Claro, también. mira, esto también merece la pena. ¿Por qué va el secretario general de Naciones Unidas? Seguro. Pero ¿cómo no va a ir? Pero si es que le está saliendo una especie de contrincante de alguna forma a la propia institución, en la cual Gutiérrez solo puede hacer dos cosas: ignorarlo, lo cual es terrible para Naciones Unidas, para la institución me refiero, para la institución de las Naciones Unidas, o ir e intentar, de alguna forma, que no se rompa el vínculo que existe entre todo este bloque de países y las Naciones Unidas. Porque este bloque de países es que representa a más del 50% de la población del mundo. Y tenía por aquí el porcentaje también de la superficie. Es que es una barbaridad. Entonces, ¿cómo no va a ir? No le queda más remedio. Ha hecho lo que diplomáticamente es más conveniente para una institución como Naciones Unidas, que yo la creo, ahora mismo está, bueno, pues catatónica, es decir, a punto ya del encefalograma plano. Pero claro, él como secretario general dirá, si a esto tiene alguna oportunidad de poder sobrevivir, de que se pueda arreglar, pues tendré que contar con todos los actores. Y claro, se juntan una serie de países que representan más del 50% de la población del mundo, ¿cómo no va a ir? Sí, lógico. Bueno, Claro. ¿querrá Erdogan el salvataje de la OTAN también? Porque acá un miembro de la OTAN, Juan Antonio, más allá de la humorada, este es un miembro de la OTAN queriendo el ingreso. Claro, pero ¿saben lo más gracioso? Y esto te indica claramente por dónde van las cosas. Que los BRICS no han dicho nada. Es decir, si Erdogan, que es miembro de la OTAN, Turquía, que es miembro de la OTAN, quiere integrarse, que se integre. ¿Por qué? Porque sabe que quien va a reaccionar negativamente, quien va a sacar los pies del tiesto, quien se va a poner a pegar patadas y al pataleo, va a ser la OTAN. Con lo cual, quien va a tener un problema es la OTAN, no los BRICS. Sí. Porque además la estructura militar digamos, de los BRICS no es una estructura tipo OTAN, es
la interrelación de seguridad entre ellos, pero cada uno tiene su propia estructura militar. Es decir, como alguno decía, Erdogan no se va a llevar los secretos militares a la OTAN, porque no va a tener acceso a los secretos militares rusos ni chinos. O sea, claro, entonces, ¿quién va a tener el problema? ¿Los BRICS? No, lo va a tener la OTAN, que, bueno, y la Unión Europea, que ya hoy ha soltado que evidentemente esto aleja a Turquía definitivamente de su ingreso en la Unión Europea. Bueno, es que, o sea, no sé ni cómo tienen la desfachatez todavía de decir estas cosas. Cargada, sí. Acá Juan Antonio, recién, atención a la cara de Putin aquí, de la cara de satisfacción. Yo recuerdo que muchas veces acá, sin mala intención, pero muchos de los seguidores, de los demoledores y las demoledoras, reaccionaban enojados en su momento con Putin cuando el atentado contra el Crocus Hall, cuando el ataque contra el Kremlin con aquel dron. Bueno, cuando Putin no respondía visceralmente, no respondía sanguíneamente, sino que respondía como un estadista cerebralmente a largo plazo. Ustedes con provocaciones, nosotros con guerra de desgasto y construcción de un orden internacional alternativo. Esta la cara de Putin de la victoria. No Claro, la victoria de las provocaciones de la no, OTAN, sino la no, victoria pero en es que, serio, la victoria geopolítica. claro, pero es que además, fíjate, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, cuando el atentado en Moscú, otros episodios que ha habido antes, es decir, Rusia hubiera reaccionado, pues yo qué sé, con un ataque demoledor, incluso utilizando armas nucleares tácticas y estas cosas? Pues que muchos países del BRICS se hubieran asustado, se hubieran asustado, hubieran dicho, uff, yo no me meto ahí, ¿eh? Porque vamos a acabar todos a cohetazos, ¿no? Y a misilazos. Entonces, es decir, el hecho de, bueno, esto pasa un poco también con Xi Jinping, cuando, es decir, yo llevo escuchando que Xi Jinping está al borde ya de invadir Taiwán desde hace años, desde que él, ¿Cuánto lo tiempo? Sí. sabemos, es decir, es muy posible, es decir, nada, es muy posible que en 6 meses Xi Jinping ataque Taiwán. Y así llevamos años, años. Entonces, es decir, y lo que están demostrando estos líderes es que son lo suficientemente cerebrales, lo suficientemente calculadores, lo suficientemente fríos para saber que cualquier acción tiene consecuencias y calculan las consecuencias. Son buenos jugadores de ajedrez. Es decir, ellos cuando hacen un movimiento no están pensando en la siguiente jugada, sino en las 5 jugadas siguientes. De tal manera que, claro, cuando alguna vez decimos, bueno, y ahora se sacan esto del QR y del bridge, del puente bridge, y no sacan lo de la moneda. Pues no, pues porque a lo mejor lo de la moneda ahora implicará que algunos se asusten con el tema. En cambio, el poco a poco, el ir convenciéndolos, el ir dando confianza de que esto es un proceso que se lleva adelante con seguridad y bien pensado, pues eso permite que todos tengan pues esa actitud que yo digo que se expresa en el lenguaje no verbal, esa actitud de tranquilidad, de sosiego, de estar en una atmósfera de trabajo positiva. Y eso, un coronel del KGB como Putin lo capta. Y de ahí viene esa sensación que es muy rara de ver en Putin, esa sensación de estar contento. Sí, sí, sí. Putin suele tener una expresión que deja entrever muy poco lo que está pensando o incluso sus emociones y sentimientos. El Solamente famoso meme, ¿no? sí, El famoso meme de Putin. claro, solamente en determinadas situaciones permite expresar ese tipo de emociones, ¿no? Y ahí hoy se le ha visto, bueno, se le vio cuando ganó las elecciones, en muy pocas ocasiones, ¿no? Es decir, y hoy lo ha expresado, ¿no? Lo ha expresado porque, vamos, si Putin emite una sonrisa, es que está súper contento. O sea, uno pensará que es una sonrisita solo, pero eso es que está súper contento. Y como la sonrisita de Xi Jinping, pero ya te digo, es un lenguaje no verbal
que se ve no solamente en ellos, ¿no? Se ve en el resto de dirigentes que están por allí, ¿no? Y el que quiera analizarlo detenidamente puede ir observando imágenes de vídeo y fotografía que van saliendo y fijarse en esos pequeños detalles, que a veces dicen mucho. A veces dicen mucho más incluso que las declaraciones, porque las declaraciones siempre van a ser más diplomáticas, siempre van más enfocadas a que se busque un titular de prensa o cosas así, ¿no? Esto a veces nos da más información que una simple declaración pública dicha con palabras. Ahora, Juan Antonio, otro líder en el lugar de Putin, bien podría haber abandonado la línea y haber acompañado voces incluso internas en su gobierno, por lo menos en su círculo, como la de Karaganov, como la de Prigozhin en su momento. Qué claridad la de Putin para en una situación así interna, a veces nada sencilla, no abandonar el norte, ¿verdad? Efectivamente, pero yo creo que es la formación que tiene, es decir, son los silovikis que conforman parte del gobierno ruso y de la élite rusa, es decir, que vienen casi todos de los servicios de inteligencia y del el Estado Mayor del Ejército, y bueno, pues tienen esta conformación, es decir, han sido educados así. Y entonces, bueno, pues sí, claro, a ver, uno escuchaba a Prigozhin y decía, sí que tiene razón. Pero claro, una cosa es que, mira, una de las personas que más ha logrado prever el futuro dentro de la Duma rusa era el pobre ya fallecido Vladimir Zhirinovsky, que era un tipo histriónico. Vamos, si por él hubiese sido, ya hubiéramos entrado en la guerra mundial hace años, es decir, hace años. Y no era un tipo tonto, y tenía una gran visión política porque ha logrado predecir muchas de las cosas que han ocurrido. Pero claro, no, evidentemente, un líder así acaba metiendo al país en un planteamiento que no digo que no fuera justo o que no fuera justificado, pero estratégicamente tú lo que tienes que ver son cuál es el objetivo final. Es decir, a ver, si uno aplica lo que aprende en los manuales de Estado Mayor, también a la política, porque también la política puede ser la continuación de la guerra por otros medios. Esto algún autor marxista lo ha clarificado alguna vez. Bueno, pues tú tienes que tener en cuenta que el objetivo final es ganar la guerra. Y los puntos críticos son esos objetivos estratégicos que tú tienes que conseguir, no una batallita. Es decir, no, una batalla. ¿Por qué paró Putin a 8 kilómetros de Tbilisi cuando la guerra con Georgia en 2008? Pues si no hubiera parado, a lo mejor se hubiera perdido Georgia para siempre. Mientras que hoy Georgia está reconstruyendo todos los lazos con Rusia. No solo eso, sino que Occidente ya ha puesto el ojo encima para ver cómo desestabiliza el país y a ver cómo echa a los nuevos dirigentes, aunque hayan sido elegidos democráticamente, y a ver cómo da un golpe de Estado. Claro, es decir, que cuando uno establece los movimientos que vaya a hacer, tiene que ver las consecuencias también a medio y largo plazo. Porque es que si no, una vez que los errores se han cometido, dar marcha atrás suele costar bastante más que la prudencia, la templanza, que eran virtudes. Lo que se educaron en la religión católica, pues ya conocen esto de las virtudes, ¿no? La templanza, una conocida virtud. Bueno, pues la templanza es algo que todo estadista tiene que tener. Y ellos yo creo que la tienen la élite rusa muchos porque los han educado así, claro, es decir, como miembros de la comunidad de inteligencia. Aquí uno de los famosos memes, de feliz, triste, enojado, con Sí. Obama, Merkel ya un poco viejo, Cameron y Putin debajo siempre con la misma cara. Ahora, como conocedor de la formación de los espías, Juan Antonio, esto del trabajo de las expresiones, ¿esto aparece en la formación de alguien en la KGB o esto una característica natural de Putin? Esto así. No sabría decirte porque, claro, habría que conocer cómo era Putin
Antes. antes de entrar en el KGB, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo al menos no he encontrado vídeos nunca de sus andanzas de estudiante, ¿no? Por algún testimonio que existe de norteamericanos que estaban en Rusia en los años 90, cuando ocurrió todo aquello y se hicieron con el país y fue aquel desastre con Yeltsin y demás, sí que algunos conocieron a un oscuro funcionario del ayuntamiento de San Petersburgo que se llamaba Vladimir Putin y efectivamente reconoció por ellos en sus escritos que era un tipo incorruptible y que además efectivamente tenía una expresión siempre fija. Con lo cual, eso me da a entender que ha sido siempre así. Yo creo que es formación de los servicios de inteligencia. Es decir, todo el tema, por ejemplo, de los microgestos, que todos tenemos, los tenemos además de una forma subconsciente, no podemos evitarlo, ¿no? Es decir, que cuando yo hablo o muevo una mano o hago así con las gafas, todo este tipo de microgestos tienen un significado. Se hacen por algo y hay toda una serie está estudiado qué significado tienen, por qué se hacen y demás. Entonces, un agente secreto tiene que estar bien entrenado para controlarlos. Hacerlo cuando tú crees que tienes que hacerlo y no hacerlos cuando no debes hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es formación Sí. de inteligencia. Esta es una de las pocas fotos de Putin joven, quizás de parranda, entre De parranda. comillas, Muy pero bien. ahí sí, una otra jovencita, no más que eso. Pero bueno, Xi Jinping desde otro lugar también, Siempre, sí, sí, sí. Sí. ¿no? ¿Qué diferencia, Juan Antonio, con un Johnson, incluso con Trump? ¿Qué diferencia? ¿Qué calidad de líder es distinta, ¿no? A ver, porque en Occidente se ha impuesto un modelo, no solamente en la política, un modelo de liderazgo, que es fundamentalmente histriónico, el hombre espectáculo. ¿Sabes? O sea, un tipo, es decir, que tiene que tener extravagancias, tiene que, es decir, cuanto más extravagante, más espectáculo dé, más histriónico sea, que se muestre frívolo, que parezca que... Es decir, hablan a veces con estas formas, es hasta ofensivo muchas veces que hablen de cosas serias, incluso dramáticas, con esas formas, porque parece que todos se lo toman a cachondeo, ¿no? Que todos no hay nada que sea serio, ¿no? Pero esto es el tipo de liderazgo que se ha impuesto en Occidente, es decir, lo podemos ver en cualquier aspecto, incluso, ¿qué quieres que te diga? Es decir, uno ve declaraciones de futbolistas famosos de hace 50, 60 años y hoy los de hoy los escuchas y te parecen una pandilla de niñatos con dinero, incapaces de enganchar dos frases con sentido. Y eso sí, muy histriónico, muy eso, de moverse mucho. Lo mismo, yo cuando he visto en televisión en algún programa de estos de concurso y que van a hacer allí, gente que se supone seria, ¿no? Van a hacer pues una receta de cocina o a cantar, o decir, bueno, estas cosas que dices tú, no, esto no a ver, no, es decir, no es que sea malo en sí, pero es que esto conforma un modelo social del liderazgo que es pernicioso. Yo creo que es pernicioso. Es decir, porque Sí, sí, al sí. final parece que es que nada tiene la suficiente importancia como para ponernos serio, ¿no? Y hay Claro. muchos problemas en el mundo como para que tengamos efectivamente la cara seria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, cuando de alguna manera el histrionismo desaparece como una herramienta del político y repentinamente aparece como el ser en sí, ¿no? Como el centro, esa personalidad y todo lo demás, todo lo político como secundario, ¿no? Es Claro. el momento No, del es decir, inicio de es los que problemas. claro, es el hombre espectáculo, ¿no? Es decir,
y de hecho lo vemos en las propias elecciones norteamericanas, como uno recuerda presidentes norteamericanos que si los comparas con los de dicen, bueno, qué tipo más gris, un Nixon, un Johnson. Bueno, pero Kennedy, por ejemplo, yo lo recuerdo a Kennedy como un tipo fachero, un tipo muy buen mozo, un tipo muy, muy ducho frente a las cámaras, pero a la vez, todo eso al servicio de su política y no al revés, Claro, ¿no? sí, 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 No sí, la sí. política al Pero servicio bueno, del espectáculo. pero Kennedy todavía reunía alguna condición física y demás como para ser un poco más fotogénico, digamos, ¿no? Claro. Pero claro, tú comparas eso a un Nixon, un Johnson, el propio Eisenhower, y lo comparas con el Bush hijo, ¿no? Bush Jr., Ah, bueno. con Clinton, acordémonos de Clinton, es que se nos olvidan ya las cosas, pero acordémonos de Clinton, era un chafandín, hombre. Es decir, pero es que yo es que no quiero imaginarme podrían hablar las paredes Las de la paredes, Casa sí. Blanca. Mamita. ¿No? Este señor, claro, es decir, y a partir de ahí, pues es muy de lo que hemos ido viendo. Uno ve a Kamala Harris y a la segunda risotada que pega, tienes que apagar la tele. Dice, hombre, Sí, pero vamos a ver, esta mujer no puede tener el maletín nuclear. sí, 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 sí. Claro, es decir, al menos lo de Biden podemos justificarlo por un deterioro cognitivo ya por la enfermedad, la vejez o lo que sea. Pero de Kamala Harris, es que esta mujer, ¿cómo le van a poner el maletín nuclear en sus manos? Sí. Es decir, no, esto lo critico mucho en la política española, incluso en la propia sociedad española. Es decir, que somos un país donde la gente no se toma la vida en serio. Es decir, y hay excesiva frivolidad, no sé, pero creo que es una enfermedad que avanza en todo Occidente, pero en los modelos sociales que vienen impuestos desde los medios de comunicación. Sí, sí. Claro, ves un tipo, claro, es decir, pues no, Xi Jinping, el aspecto que tiene no es de ser muy divertido. Vamos, no es para irte con él. Luego a lo mejor sí, pues como esto efectivamente está conformado y seguramente aprendido, pero no parece que sea un tipo con el que te puedes ir en un tablao flamenco. No lo parece. Y entonces, claro, eso da una serie de que son gente como muy lejana, ¿no? Aquí gusta el político cercano, es decir, el payaso. El payaso. De tipos de cartón piedra que no hay nada detrás. Por ejemplo, la ministra de Exteriores alemana, por ejemplo, Boris Johnson, por Bueno, ejemplo, Milei, el payaso de Milei. Milei. Bueno, Claro, el caso de un Milei bufón, es paradigmático. Es un bufón. paradigmático. Es el hombre de la motosierra ahí subido en un coche. Es una cosa, es decir, es un espectáculo. Bueno, el propio Zelensky, un comediante. Es que si alguien quiere ver qué es Zelensky, que busque vídeos de los programas humoristas de comediante de Zelensky en la televisión ucraniana. Juan Antonio, ¿cuál es el significado de esto? Aquí está la llegada de... bueno, un problemita con el video. Lo presento nuevamente por ahora. Ahora sí. Este Abbas y varias declaraciones tanto de Putin como de los BRICS en general relativas a esto, a el conflicto en Gaza y la posible resolución de esto. ¿Qué esperanza para los palestinos, para Gaza, con el aumento, con el aumento de la importancia del poder político de los BRICS? ¿Alguna posible salida por acá, en tu opinión? A ver, yo creo que, mira, los palestinos han estado fundamentalmente desde los años 90, han estado solos, absolutamente solos. Su causa estaba olvidada. Si acaso renacía de vez en cuando por nuevos bombardeos o ataques militares israelíes sobre la Franja de Gaza, o reprimiendo a los palestinos en Cisjordania, los asentamientos ilegales, este tipo de cosas. Pero la perspectiva que tenían realmente era pequeña, muy pequeña, porque el bloque soviético había caído. Los estados que eran realmente aliados de los palestinos, que eran los que venían del socialismo panárabe, como eran Libia, Argelia quedaba lejos, y tuvo sus problemas en los años 90 también, Libia cayó, luego Siria, Irak, es decir,
estaban muy solos. Para ellos el BRICS ahora mismo es una esperanza real, no de palabras, sino real. Real de que si necesitan financiación, la van a tener. Entre otras cosas porque si finalmente está como miembro o asociado a Arabia Saudita y están los Emiratos, el dinero va a estar. Apoyo diplomático, apoyo político, apoyo militar incluso, lo está dando ahora Irán, pero en Kazán también se están sentando Turquía, se está sentando Egipto. Se está, es decir, no solamente son los países árabes de alrededor de allí, de los territorios ocupados, ¿no? Entonces yo creo que para ellos es una esperanza real, real. De hecho, la declaración, digo, una de las pocas cosas que he podido leer de la declaración de Kazán es el reconocimiento de Palestina y su inclusión como miembro de pleno derecho en la Organización de Naciones Unidas, que es darle cuerpo en el reconocimiento en el derecho internacional. Sí, ya no vale que es que un país diga, es que yo no lo reconozco. No, no, si lo reconoce Naciones Unidas, usted haga lo que quiera, pero está reconocida en base al derecho internacional. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es muy importante en ese sentido, ¿no? Es decir, que ahora tienen de nuevo la esperanza, como en su día supongo que la tuvieron con el bloque soviético, la esperanza de que no están solos ni van a quedar abandonados, porque aquí ha habido momentos en el cual la situación ha sido muy delicada y van a quedar abandonados, ¿no? En los acuerdos de Abraham que llevaba adelante Arabia Saudita y otras petromonarquías con Israel por presión de los Estados Unidos, pues daban un poco la sensación de que la causa palestina iba a quedar absolutamente abandonada, ¿no? Y bueno, hemos visto que con circunstancias muy dramáticas, pues la causa está más viva que nunca. Sí, algunos analistas de hecho caracterizan, más allá de lo terrible de la situación, pero caracterizan a el ataque del 7 de octubre de Hamas como un éxito político precisamente por esto, Claro, por y la es más, por eso se hizo. reactivación. Claro, es más, por eso se hizo. Es que no sé si es que alguno aquí en su estupidez analítica pensaba que es que aquello era la invasión de los palestinos a Israel. Vamos a ver, es decir, aquello fue volver a poner la causa palestina en la portada de los periódicos. Y podremos ser muy críticos con la forma, podremos escandalizarnos, podremos decir que, hombre, a costa de mucha sangre, ahora mismo ya a costa de decenas de miles de palestinos muertos, ¿no? Pero sin duda el objetivo político de aquello era volver a poner la cosa palestina en ciernes, porque es que si no lo que digo es que se moría, es que quedaba muy poco para que hubiera habido una firma, que ya por supuesto se ha alejado completamente, una firma de Arabia Saudita reconociendo a Israel con los acuerdos de Abraham. Entonces, es decir, yo no sé cómo lo diseñaron o pensaron, pero desde luego yo creo que un objetivo claramente estratégico era ese, y eso se consiguió el 7 de octubre, eso hay que reconocerlo así, independientemente de el juicio que hagamos sobre las muertes que hubo y todo lo demás, ¿no? Pero eso es así. ¿Qué tal si por un momento abandonamos los BRICS para este último tema de conversación relativo a lo sucedido el pasado domingo? La presidenta de Moldavia condena el ataque a la democracia por parte de fuerzas extranjeras, en concreto, según las propias declaraciones de Sandu, fuerzas rusas. Mientras la votación de la Unión Europea está en juego, la líder prooccidental Maya Sandu habló mientras el referéndum crucial sobre la membresía en la Unión Europea estaba demasiado cerca para declarar un ganador. Bueno, finalmente determinaron el resultado final con 50,38 a favor de la inclusión en la Unión Europea y 49,62 en contra. Después de encuestas, yo recuerdo las encuestas con una ventaja a favor
el referendo llevado a cabo en paralelo a las elecciones parlamentarias. Recuerdo que vaticinaban una victoria absoluta del sí al ingreso a la Unión Europea. Bueno, el país aparece dividido en dos en ese sentido, y en las elecciones, perdón, a presidente, no parlamentarias, a presidente, solamente recogió alrededor del 40 o 41% de los votos Maya Sandu, cuando muchos vaticinaban una victoria en primera vuelta con más del 50%. Y, por cierto, el segundo y el tercero realizaron una muy buena elección, y toda esa oposición prorrusa va a participar en una alianza en contra de Maya Sandu, con lo cual acá aparece la posibilidad de un cachetazo para Occidente muy fuerte en el lugar más caliente, después de Ucrania, el lugar más caliente de todo ese frente, sin dudas, ahí. ¿Cuál tu análisis, Juan Mira, Antonio? verás, Ezequiel, hablar de Moldavia me podría llevar horas. Y me podría llevar horas porque yo estuve, no en estas elecciones, estuve en las anteriores. En las anteriores ya hubo fraude. Ya hubo fraude. Es más, sabían que iba a haber fraude hasta tal punto de que a los que íbamos como observadores internacionales, en concreto a mí y a otro compañero que tú también conoces, que es Enrique Refollo, nos detuvieron, nos intentaron que no llegáramos. Y una vez ya en el aeropuerto en Chisinau, ya nos detuvieron, nos registraron, emitieron una orden de expulsión por el cual íbamos a salir a la mañana siguiente expulsados de Moldavia. Por supuesto, toda la noche en el aeropuerto, sino, como son una élite cobarde y sumisa y arrastrada de la Unión Europea, yo conseguí que llamaran desde el Parlamento Europeo a ver qué pasaba con esos dos españoles que estaban detenidos y tirados en el aeropuerto en Chisinau. Y en el momento que llegó el Parlamento Europeo, se les cayeron, como se suele decir, al suelo los pantalones. Rápidamente nos soltaron, nos llevaron al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde nos recibieron, nos dieron las credenciales y no nos molestaron más hasta que salíamos otra vez, que intentaron otra vez tocarnos las narices, pero bueno, ya no lo pudieron, no ya nos íbamos y ya no había más tema, ¿no? Y entonces, yo te puedo decir lo que hemos visto en Moldavia y lo que hemos seguido de Moldavia en todos estos años. Es sin duda alguna el gobierno más infame de toda Europa. El más infame de toda Europa, salvando el asunto de Kiev, pero claro, que lo de Kiev ya, es decir, lo de Zelensky y su camarilla es que ya sobrepasa cualquier cosa, ¿no? Es decir, pero el gobierno más infame de toda Europa. Es un gobierno totalmente trufado por las ONGs occidentales financiadas por los Estados Unidos, la USAID y toda esta gente, la ANEP, ¿no? Es un gobierno dependiente, bueno, tiene por líder a una señora formada en Occidente con pasaporte rumano, que se llama Maya Sandu, es un gobierno corrupto, es un gobierno que ha hundido la economía del país, es un gobierno que lo único que pretende, además, una de las razones por las que quiere entrar en la Unión Europea, ellos, no, otra cosa que la Unión Europea y la OTAN quieren que esté, pero por la que ellos quieren estar es porque efectivamente empezarán a llegar millones y millones de euros que ayudarán a paliar el desastre que han organizado y además llenarse los bolsillos, ¿no? Porque lo que son es un gobierno de latrocinio, de robo, de expolio, de corrupción, es un gobierno miserable, represor donde los haya, es un gobierno que ha prohibido partidos políticos, es un gobierno que para estas elecciones ha cerrado medios de comunicación, ha bloqueado canales en las redes sociales y demás. Es decir, cualquier cosa que os pueda contar. Es un gobierno acostumbrado a robar elecciones. Robó las anteriores y ha robado estas. Mira, lo del referéndum es un chiste. Solo en 5 de los 30 y tantos departamentos de Moldavia salió el sí a la Unión Europea. Durante toda la noche, la diferencia del sí, del no, fue mucho mayor que el del sí, toda la noche, hasta que se produjo en la madrugada un extraño incidente informático, se cayeron las líneas y a partir de ahí las cifras eran otras. Y uno dice, ¿y esto a qué me suena? Yo esto lo he vivido antes. Yo esto lo he vivido antes, ¿no? Bien, pero
Bueno, es decir, uno ya se puede esperar este tipo de cosas. Pero el mayor fraude no está ahí. El mayor fraude no está ahí. El mayor fraude está en que el gobierno moldavo, hay una diáspora muy grande de moldavos fuera de Moldavia, ¿no? Hay muchos trabajando en la Unión Europea, en países de la Unión Europea, en Estados Unidos y Canadá, y una buena cantidad mayoritaria en Rusia. Bueno, pues esta señora abre a montones de colegios, 37 en Italia creo que eran, 17 en Canadá, un montón de colegios electorales para que los moldavos de esos países vayan a votar, porque sabe que son países que están en Occidente y son personas pues que lógicamente van a decir, oye, que entran en la Unión Europea. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque me evito el visado. Claro, sí pertenecen a la Unión Europea, ¿no? Es decir, simplemente por eso. O porque, como conocimos en las elecciones anteriores, a los votantes se los llevan autobuses a las embajadas y se les da 100 euros por cada voto que sea para Maya Sandu o para lo que ella determine. Esto es así, así. En este caso, hemos incluso detectado cómo personas que iban a votar a una embajada se encontraba que ya habían votado en otro país. Pero es que tenemos los papelitos, que ya habían votado en otro país. En cambio, a los 300.000 votantes moldavos que trabajan en Rusia, esos solo recibieron 10.000 papeletas, con lo cual 290.000 se quedaron sin poder votar. Pero es que además no había, claro, lógicamente dentro de una embajada no hay observadores. No se sabe qué custodia hay de esos votos. Pero es que incluso en las propias elecciones de Moldavia se prohibieron los observadores. No hemos podido ir de observadores, como en las elecciones anteriores, porque esta señora no quiere testigos. Es decir, yo no sé si es fraude o es simplemente ya un descarado golpe de Estado amparado por la mugre y la cochambre de Bruselas, que es la que ampara todo esto. Es decir, es que, ya te digo, es muy indignante porque esto precisamente lo conocemos de cerca. Lo conocemos muy de cerca. Esta señora no sale. Si votan los ciudadanos de Moldavia, moldavos, que viven en Moldavia, que trabajan en Moldavia, que tienen allí su vida, esta señora no sale. Y a la Unión Europea no se entra. Han tenido que buscar el subterfugio de que no voten los moldavos que están en Rusia trabajando y que sí voten los moldavos que están en Occidente, aunque sea sobornándoles con 100 euros el voto o haciendo lo que quieran hacer dentro de las embajadas moldavas en Europa Occidental, para que esta señora pueda decir que ha ganado por 50.000 votos. Por 50.000 votos, cuando es una reforma constitucional. Porque el referéndum es para incluir en la Constitución la obligación de incorporar a Moldavia en la Unión Europea. Fijaros qué barbaridad. Como en Ucrania. Claro, exactamente, incluirlo en la Constitución. Y claro, cuando, hombre, uno presupone en cualquier Estado democrático que cuando vas a realizar una reforma constitucional de ese tipo, al menos exiges una mayoría cualitativa, 2/3, por ejemplo. ¿No? Hay países que son 3/5, 2/3, por ejemplo. ¿Vale? Una mayoría cualitativa. Evidentemente, si hicieran una mayoría cualitativa, ni aun con los resultados fraudulentos de esta señora actualmente, entraría esa reforma constitucional y por lo tanto no estaría asegurada la inclusión en la Unión Europea. Pero ¿qué va a pasar si en la segunda vuelta la oposición gana y tenemos un presidente prorruso en Moldavia? ¿Qué va a decir la Unión Europea? Que no va a poder entrar, claro, con un presidente así, ¿cómo va a entrar en la Unión Europea? Luego, entonces, ¿de qué sirve el referéndum para la modificación de la Constitución respecto a eso? ¿O quieren obligar a que, aunque haya un presidente prorruso, por narices hay que entrar en la Unión Europea? Es todo un disparate, es demencial, es propio de esta Unión Europea. Porque esta señora es un títere. Esta señora simplemente es un títere. Es propio de esta Unión Europea.
que cada vez va tomando un cariz más degenerado, más totalitario, más golpista. Vamos, que es incalificable. Es incalificable. El trato que nos dieron a nosotros en las anteriores elecciones, al entrar en Moldavia, ya te indica lo que es ese régimen, ¿no? Impuesto por esta gente. Pero es más, te voy a decir, intentaron que no llegáramos bloqueándonos en el aeropuerto de Ámsterdam. Es decir, la inteligencia europea ya estaba de acuerdo con esta gente en Moldavia para conculcar derechos fundamentales. Es que por eso lo digo, y lo repito siempre, es que si aquí ya el problema no es Maya Sandu o Zelensky, esos son los monos a los que le ponen la pistola en la mano. Si el problema es quien pone la pistola, y esos están en Bruselas. Esos se esconden en la ratonera, en la pocilga del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea. Ahí es donde está el tema. Entonces, bueno, pues no es de extrañar esto que ha pasado. Por supuesto, las encuestas las daban, Ezequiel, las encuestas le daban que ganaba Maya Sandu porque las encuestas las manipulan. Obviamente. Claro, porque no son encuestas reales, van manipuladas. Luego se encuentran con la rabia y al final no les queda más ya que el plan B. ¿El plan B cuál es? Pues que se caen las líneas, se produce un problema informático, se caen las líneas y durante un tiempo deja de salir datos y no sabemos lo que pasa y cuando vuelven esos datos las cifras ya son otras. Yo el domingo acompañaba las cifras. Juan Antonio no aparecía al tanto de esta información, pero acompañaba las cifras y de repente un giro de una distancia enorme en contra de la Unión Europea a partir de cierto momento, todos los votos restantes a favor del ingreso a la Unión Europea. Y claro, recordaba mucho elecciones claro, en América Latina con esos giros de último momento claro, también. Y yo me acometía la ya, sospecha, ahora confirmada. ya llegaban Probable. los votos y además que ya llegaban los votos recogidos en unas urnas no controladas en países de fuera de Moldavia. Claro. Pero claro, solo podían llegar los votos de un lado, los del otro no podían llegar porque no habían mandado papeletas. Con lo cual, 300.000 moldavos que tenían que votar en Rusia, que evidentemente todos sabemos en qué dirección iban a votar, eso no pudieron votar. Y esta señora todavía tiene la desfachatez, la desvergüenza de decir que es que ha habido una agresión extranjera de elementos prorrusos que han intentado derribar la democracia o atentar contra la democracia moldava. O sea, es que esto es lo peor. La desvergüenza que tienen es lo más indignante. Porque uno puede robar las elecciones. Y además, si lo hace sin que nadie se entere, oye, qué elegancia. Que es como el carterista ese que te quita la cartera en el metro. El ladrón de guante blanco. Y lo hace con un arte que dice, ¿cómo lo ha hecho? Es decir, bueno, pues, vale. No, pero es que esto no, lo hacen descaradamente, con absoluta desfachatez. Y todavía acusa a los que les has robado los votos, los acusa de ser poco menos que los agresores y los fraudulentos. Sin ninguna prueba de ningún tipo, bueno, cualquier estupidez. Sí. No, es una... Ahora, esto puede, es impresentable. para la audiencia en general, e incluso para la audiencia europea, puede generar la sensación de un proceso electoral perdido por ahí en algún lugar. ¿Cuál es la importancia para nosotros? Bueno, hace no muchos años, algo parecido, conceptualmente, no en las formas, pero conceptualmente, algo parecido comenzaba en un país en ese entonces también desconocido llamado Ucrania. Y ese proceso determinó la situación actual. Y ahí sí que aparece clara la relación para los europeos de eso en aquel entonces, hoy, y las consecuencias nefastas para Europa de eso. Así que cuidado porque esto no representa un asunto baladí para Europa y para España de ninguna manera. Es más, es decir, el tema moldavo es una pieza ahora mismo en el este de Europa que es muy estratégica y es muy sencillo de verlo con un mapa. Uno dice, bueno, y si las tropas rusas llegan hasta Transnistria, que es un objetivo, y en Moldavia hay un gobierno prorruso, pues tienes los Balcanes al alcance. Es decir, ya hay una línea directa entre Moscú
Es decir, y su gas, por ejemplo, por decir una cosa, y su gas, y una línea directa que puede llegar a Hungría, a Serbia, Eslovaquia, a Austria. Es decir, el zarpazo para la OTAN es muy grave. Muy grave. Como final, por acá, muchas gracias a DS92, nos acompaña desde Guinea Ecuatorial, siempre DS92. Aparte de BRICS, ¿qué otro evento será un antes y un después para el nuevo orden mundial? Gaza, Líbano, Ucrania, Rusia. Saludos desde Guinea Ecuatorial. A ver, Juan Antonio. mira, Líbano, Gaza, Ucrania, estos son teatros de operaciones de una guerra por ese nuevo orden mundial. O sea, no, nada de lo que ocurra ahí va a determinar. No, es precisamente esa guerra por un nuevo orden mundial lo que está determinando esos conflictos. Es al revés. ¿Qué otro evento puede ocurrir? Hombre, vamos a ver qué pasa en las elecciones norteamericanas. Eso es importante. Vamos a ver qué pasa en las elecciones norteamericanas. Y dependiendo de lo que pase en la elección norteamericana, veremos si hay una agudización de las contradicciones en la propia Europa o en el Asia-Pacífico, donde el tema con China puede tomar un camino de calentamiento de la situación. Y esos eventos, claro, que pueden tener efecto, ¿no? en todo el componente geopolítico global. Ahora bien, para un nuevo orden mundial, en esta lucha que existe entre la hegemonía actual y aquellos emergentes, esto es un proceso. Es decir, va habiendo eventos, pero ninguno es, de momento, no sé ninguno que vaya a ser determinante, sino es la sucesión de eventos. Es decir, son esos eventos que se van acumulando y esa acumulación va a acabar produciendo un salto cualitativo. Y esos eventos pueden ser 1, 3, 5 años, no lo sé, ninguno tenemos la bola de cristal, pero esa sucesión de eventos es la que interesa ir viendo. Lo que vaya pasando en el este de Europa, en Oriente Medio, en el Asia Pacífico, etcétera, etcétera, lo que vaya pasando en la economía global, lo que vaya pasando efectivamente en algunos pivotes geopolíticos importantes. Por ejemplo, va a aguantar Milei mucho tiempo. Si no aguanta Milei, Argentina volverá a ser un puntal del BRICS en América Latina. Es decir, hay toda una serie de situaciones que pero seguramente ninguno será en principio determinante. Lo que es determinante es el proceso, la tendencia. Si mañana viéramos que es decir, hay determinados procesos que van en sentido contrario y ponen en juego esa posibilidad de la emergencia de un nuevo orden internacional, pues a lo mejor diríamos ha fracasado o lo que sea. Pero hasta ahora, todos los eventos que se vienen sucediendo ya, al menos desde 2012, como ya he explicado más de una vez, al menos desde 2012, toda esa serie de eventos, poco a poco van determinando lo que puede convertirse en en que veamos, y fíjate, lo digo, algunos ya tenemos años y empiezo a tener esperanza de que puedo llegar a verlo, es decir, un nuevo orden internacional. Sí, sí. Antes de el cierre, queremos recordar lo dicho el domingo pasado junto con Fernando en aquella oportunidad. Este domingo vamos a realizar un encuentro con los demoledores y las demoledoras en Madrid, también con los seguidores de DMP Geopolítica, naturalmente. El domingo 27 a las 7:30 de la noche, 19:30 horas, en Beer Station, al mismo lugar que el año pasado, Cuesta de Santo Domingo 22, si no recuerdo mal, la estación de metro Callao, una, y la otra, si no recuerdo mal, Santo Domingo, más o menos a la misma distancia, un lugar muy bonito, con una sala muy linda, muy agradable, y ahí vamos a poder charlotear libremente sobre geopolítica, geoeconomía, de manera personal, con una cerveza en la mano. Lo que no podemos presentar acá públicamente, lo presentamos ahí, así que nos va a acompañar Fernando, Juan Antonio, quizás más analistas del equipo de MP, así que una verdadera oportunidad para los amantes del pensamiento crítico de la geopolítica, de la geoeconomía y demás. Sí, y los que Juan estén Antonio. en Madrid, sí, los que estén en Madrid, ese mismo domingo, si quieren, en la Plaza de España de Madrid, a las 12 horas, habrá una concentración en la cual estaremos muchos de los que estamos en nuestros canales por la paz,
Por la paz. por la soberanía y contra las guerras impuestas por quienes ya sabemos. Yo participo también ahí como visitante, así que doble jornada el domingo. Juan Antonio, como siempre, el cierre, todo tuyo, lo que quieras. Bueno, pues no, yo decir, en programas anteriores yo recuerdo haber dicho atentos a dos hitos que se tienen que producir, que son muy importantes en este año, y ya hemos llegado a uno, es este de la cumbre BRICS. El otro se producirá dentro ya de 10 días, más o menos, ¿no? Es decir, bueno, 12 días o 13 días, que son las elecciones norteamericanas. Son momentos peligrosos. Yo incluso tenía algunas informaciones de que, previamente, como hoy empezaba la cumbre de los BRICS, ayer, que el ataque de Israel a Irán se pudiera producir anoche o esta misma noche, previamente para enturbiar la cumbre, ¿no? Bien, cualquier cosa esta puede pasar en los próximos días, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en las elecciones norteamericanas. El proceso, yo imagino que a partir de las elecciones seguirá siendo inestable hasta al menos la toma de posesión del nuevo presidente en enero, y después Dios dirá. Pero yo creo que son momentos peligrosos, pero también apasionantes, en el sentido de que nos estamos jugando el futuro. Y yo creo que, yo sé que hay mucha gente que no vive esto, que está a sus cositas y que le interesa más el fútbol y otras cosas, ¿no? Y yo lo entiendo y me parece bien, pero los que un poco quieran estar enterados y que crean que efectivamente son momentos importantes lo que estamos viviendo, pues animarse a seguir en estos canales y apoyándolo, porque dudo que en otros les vayan a informar de mucho. Algún momento día se encontrarán con las cosas hechas y los hechos consumados, que es a lo que han estado acostumbrados siempre los poderosos, ¿no? Así que nada, seguiremos aquí. Efectivamente, y el domingo a la concentración, a la marcha y después a el encuentro con los demoledores y las demoledoras en Beer Station. Juan Antonio, como siempre, un verdadero gustazo. Hasta muy pronto en persona, y a los demoledores y a las demoledoras un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Adiós.